quiero darle la bienvenida al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, quien ya nos acompaña aquí en el estudio en Guayaquil. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz, un saludo cordial. Bueno, estamos ya empezando el año y lo hacemos con la expectativa que genera el arranque de la campaña electoral. ¿Cómo evalúan ustedes precisamente este inicio de campaña? Bueno, se ha venido dando dentro de los términos que uno esperaba que los políticos inicien su actividad. Obviamente venían calentando motores ya desde hace mucho rato. El tiempo de campaña es extremadamente corto, por lo tanto debo entender que hay un gran apresuramiento por parte de las organizaciones políticas y de los candidatos por lanzarse pues, a conquistar los votos en las diferentes jurisdicciones del país. Los riesgos son evidentes respecto al tema de la pandemia, contaminación, las limitaciones que deben respetar en un momento dado, no solamente porque está establecido en una norma que fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral, sino por el propio respeto a sus electorados, ¿verdad?, a la ciudadanía. Bueno, en algún momento hemos visto incumplimiento por parte de algunos movimientos o partidos estando en pandemia, ¿no? Ahora la situación se complica, al menos hay una proyección de que pudiera haber un repunte tras los feriados de Navidad, fin de año, la celebración de la culminación del campeonato de fútbol. Entonces eso genera sí una preocupación sumado a esta campaña electoral, y como Consejo Nacional Electoral ustedes definieron algunas puntualizaciones para realizar este tipo de caravanas en cuanto a qué número de vehículos pueden ir, qué cantidad de personas pueden estar, pero ¿esto de aquí queda sujeto a conciencia de cada movimiento o va a haber algún tipo de control de eso realmente? Es muy complicado entrar a controlar esto, ¿verdad? Lamentablemente yo creo que entra mucho en el aspecto de la conciencia y el respeto del candidato con la ciudadanía en un momento dado. Y digo, es muy difícil controlar porque, imagínense, primero nosotros no tenemos la fuerza coercitiva para hacerlo institucionalmente, ¿verdad? Correspondería a la policía, correspondería a las autoridades de salud. Sin embargo, el irrespeto, ¿verdad?, o la emoción, para no hablar de irrespeto, la emoción de la gente que se concentra alrededor de los candidatos, las caravanas que se han determinado que no pueden ser más allá de 50 vehículos, y ya vemos que hay caravanas de cientos de vehículos en un momento dado. El hecho de que cuando haya caravana no exista gente alrededor más allá de la que esté parado en las aceras, y sin embargo la gente tiende a caminar. Pero ¿y ante eso qué pueden hacer? Porque sí, no se puede controlar, pero visualmente queda registrado que hay un incumplimiento de lo que está dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. La pregunta es quién es responsable, ¿verdad? ¿Es el responsable el candidato que debe tener una fuerza de choque para impedir que tal cosa suceda, o es responsabilidad de cada ciudadano? Yo creo que aquí hay un tema también de que tenemos que admitir el hecho de que los ecuatorianos como que no somos tan responsables con nosotros mismos y con nuestras propias familias, ¿verdad? Cuando exponemos nuestra salud solamente por apoyar un candidato en un momento dado, por caminar con el candidato o esperar que me regalen una camiseta, estamos exponiendo a nuestra familia, no estamos exponiendo a nosotros mismos, porque por todo, vea, si al final del día una persona quiere exponer su salud, que lo haga, está en su decisión, pero que no contamine a su familia, a sus padres, a sus esposas, a sus hijos, ¿verdad? Eso es lo importante. Lamentablemente hemos visto que hay quienes no aplican la corresponsabilidad que debemos tener dentro de esta pandemia. Pero también, ingeniero, resulta un poco raro, difícil de comprender que arranca una campaña electoral, pero todavía sin una papeleta impresa, cosa que no ha pasado antes. Al menos ya se arranca y uno sabe quiénes son los que van a constar en esa papeleta. Hoy todavía es un tema que no está listo. ¿Cuándo ya va a estar resuelto esto? ¿Cuándo ya va a haber una papeleta con los candidatos sí totalmente inscritos y que van a poder participar en esta elección el 7 de febrero? Los tiempos para impresión de papeletas para este proceso no son diferentes a los otros. Lo que pasa es que ahora le hemos puesto más atención por todas las circunstancias que se han venido dando alrededor de una organización política, un candidato específico, ¿verdad? Y todo el ruido que ha existido respecto a la posibilidad o no de que esta organización política pueda inscribir a este candidato. Sin embargo, ya las papeletas, ya está concluido. Nosotros tenemos la certificación del Tribunal Contencioso Electoral respecto a que no existen recursos legales por atenderse en relación a los candidatos que ya han sido calificados por el Consejo Nacional Electoral. Son 16 candidatos y contra esa certificación entendería que ayer, si no fue ayer, es hoy día, ya se mandan a imprimir las papeletas. Para nosotros eso es cosa juzgada.
Ahora, y usted lo ha dicho, han habido una serie de inconvenientes, no solo con uno, sino con algunos partidos que llevan a que esto de aquí todavía no se haya dado. Y esto ha llevado también a una situación entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral de desacuerdos permanentemente. Y básicamente sí quisiera preguntarle, por ejemplo, qué pasa con el Movimiento Justicia Social. ¿Cómo queda este tema resuelto, ya que el Tribunal Contencioso dice que ustedes deben resolver esa situación y que deben dar tiempo para que se realicen, sí, este proceso de democracia interna para ese movimiento? Permíteme referirme a un último pronunciamiento del juez Viteri en relación a una queja presentada, a un recurso presentado contra la resolución que el Consejo Nacional Electoral tomó acatando la disposición que originalmente es la que origina toda esta situación por parte del Tribunal Contencioso Electoral. El juez Viteri, en su última sentencia la semana pasada, establece claramente: el Consejo Nacional Electoral no ha incurrido en incumplimientos respecto a la sentencia que se emitió originalmente. Para nosotros eso es lo que determina de alguna manera el respaldo, si se quiere, ¿verdad?, en relación a las decisiones que nosotros hemos venido tomando. Yo quiero ser enfático en aquello. En ningún momento, y enfatizo en aquella expresión, en ningún momento en la gestión del Consejo Nacional Electoral, la gestión de quienes hacemos la consejería en el Consejo Nacional Electoral, ha sido orientada a favorecer o a perjudicar una candidatura específica. Ha sido simplemente respetando la ley, respetando las reglas del juego y simplemente dando derechos cuando se tienen que dar derechos, pero obviamente cuando no corresponden, no hacerlo. O sea, ¿cómo queda la situación entonces en este sentido con esta organización política? Esta organización política pudo presentar las candidaturas que fueron en su momento iniciadas dentro del periodo que correspondía para iniciar candidaturas. Pero en aquellas candidaturas que no hubieron ese tipo de gestión y que hasta el 7 de octubre, fecha máxima de inscripción de candidatura, no habían tomado decisiones en relación a inscribir candidaturas, obviamente eso quedó ya total y absolutamente cerrado. Ahora, usted dice, hemos actuado acorde a lo que teníamos que hacer, en ningún momento ha sido dirigido, pero lo cierto es que esta situación incluso llevó a que se analizara la posibilidad de que se dé una destitución de 4 de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Que sea lo que tiene que hacer. Cuando usted actúa en conciencia, cuando usted actúa bajo principios, cuando usted actúa bajo reglas, que sea lo que tiene que hacer. Si en algún momento dado una instancia de carácter legal sanciona nuestra gestión, o me sanciona a mí, para hablar en primera persona, no tengo por qué hablar en representación de los demás, si me sanciona a mí, yo voy a acatar esa sanción con la certeza absoluta que he actuado dentro de lo que yo estoy claro que ha sido el marco de la ley. Ahora, ¿y cómo queda la situación de Libertades Pueblo? Que pese a que este movimiento fue eliminado del registro de organizaciones políticas, hay candidatos inscritos en otras provincias que están reclamando su participación en estos comicios. Es lamentable que esos candidatos se han quedado sin respaldo de una organización política, pero la norma es clara: para ser candidatos deben tener respaldo de una organización política, y no solamente para ser candidatos en su momento de inscripción, sino para desarrollar su gestión. Hechos como, por ejemplo, la corresponsabilidad que tiene la organización política con el mismo candidato en relación al tema de gasto electoral. El tema de el fondo de promoción electoral, que también tiene una corresponsabilidad la misma organización política, hace que sea imposible que un candidato que lamentablemente pueda sostener su vigencia, su registro como tal, si ya la organización política fue extinguida. O sea, quedan definitivamente sin la posibilidad de participar en estos comicios. Lamentablemente es así, porque hay candidatos valiosos que pudieran haber aportado con su experiencia y su capacidad para la democracia de este país, pero así sucede. Ahora, ingeniero, hasta este jueves 7 de enero tienen plazo aquellas empresas que realizan estas encuestas a boca de urna para poder registrarse, inscribirse y participar en este proceso electoral y, como digo, realizar su inscripción en el Consejo Nacional. ¿Cuántas lo han hecho quizás hasta el momento? No tengo el número, pero son bastantes, créanmelo, porque son muchas. Sin embargo, hay que diferenciar entre las encuestas que se han registrado para hacer este tipo de actividad, que no siempre lo hacen a propósito, ¿eh? Se registran decenas de aquellos, pero al final del día no encuentran financiamiento para hacer esa gestión, porque esa gestión tiene un costo, ¿verdad? Tienen que contratar personal, la papelería, etcétera. Lo que es cierto es que el Consejo Nacional Electoral
ha planificado la realización de un conteo rápido, realizado por la misma institución, sobre la base de contratar personal que va a estar atenta en aproximadamente 2.425 juntas receptoras de votos, que han sido las que se han determinado sobre una base de cerca de 39.000 juntas receptoras de votos, como un muestreo que va bien contabilizado sobre las actas reales que se generaron en las mismas juntas receptoras de votos. Ahora, ¿y eso permitiría tener entonces un resultado en cuánto tiempo, en qué momento? Obviamente cuando se termine el conteo de estas juntas receptoras de votos, teniendo claro de que puede tomar 30 minutos, 35 minutos, tiene sus limitaciones, ¿verdad? Okay. Primero, es real sobre la base de las actas, es un muestreo que incluso ya ha sido sometido a hacer un respaldo, si se quiere, una verificación por parte de los organismos internacionales que están hoy en el país acompañándonos en el proceso electoral. ¿Y cuál es la otra limitación? Si en un momento dado hubiese un empate técnico que esté por debajo de o por cerca del el margen de error, obviamente no es un asunto que uno lo pueda dar a conocer. Lo importante por efecto de la confusión que pudiera generar. Lo importante es que este conteo rápido no solamente demuestra la tendencia, sino que demuestra también, o nos da a nosotros la certeza de que el trabajo que estamos haciendo en el momento de escrutinio es un trabajo eficiente, porque ese conteo rápido respalda al final del día el resultado que vamos a obtener cuando ya se contabilicen las cerca de 40.000 juntas receptoras. Pero yo sé lo que le preguntaba, el resultado que arroje ese conteo rápido, ¿en cuánto tiempo ustedes lo podrán conocer? Porque claro, ya habrá que compararlo después con lo que ya... No creo que más allá de 30 minutos, porque no creo que porque esto solamente va a ser sobre la base de la elección de presidente de la República. No creo que más allá de 30 minutos al cierre de la elección. Y ese ya es un tema definido y acordado entre todos por el Consejo Nacional Electoral. Así es, está en marcha. Solamente tenemos una dificultad y me quiero aprovechar de estos minutos con usted. Mire, hoy día trabajar en el Consejo Nacional Electoral en cuanto a contratación de personal es cuesta arriba, porque las exigencias que el Ministerio de Trabajo nos está imponiendo para contratar personal es como que si fuéramos a contratar científicos de la NASA en un momento dado. ¿Cómo puede explicarse que el tema del conteo rápido, por ejemplo, una persona que va a trabajar 4 días, que va a ganar $100, 4 días porque es el día de la elección, al día siguiente, el día de capacitación previamente, va a ganar $100, se le está exigiendo prueba COVID, que la tenga que pagar, que le vale $50 de $100 que va a ganar. Y se le está pidiendo una cantidad de requisitos que hacen imposible que nosotros podamos contar. Pero ¿y ese es un rubro que no puede cubrir el Consejo Nacional Electoral, las pruebas, por ejemplo? No tenemos presupuesto. A duras penas hemos peleado con el Ministerio de Finanzas. Y ese presupuesto no alcanza para eso. Obviamente podríamos estar esperando que de las vacunas que vienen, que supuestamente llegarían la primera, la segunda semana de este año, pudiéramos nosotros lograr que se nos asigne un número determinado, no solamente para estas personas, sino también para los miembros de las juntas receptoras de votos. ¿Y eso no es un tema que han conversado ya quizás con el Ministerio de Salud Pública? Se viene caminando, no es nada oficial, pero se viene caminando. Es una iniciativa que ha nacido de sectores que están vinculados con esta gestión y que en un momento dado podría implementarse. Yo simplemente quiero en este momento aprovecharme para hacer un poco de presión para efecto de conseguir que tal aprobación se dé. Ahora, cuando uno conversa, ¿no?, con las personas, hay esta incertidumbre de qué pasa si la situación sanitaria en el país se llega a complicar. Y esto debido a que precisamente incluso ayer el presidente de la República en una cadena nacional decía que en las principales ciudades del país las unidades de cuidados intensivos están complicadas ya. Y como decía como antecedente, pues todavía no estamos viendo el resultado que puede arrojar los 2 feriados que hemos tenido en el mes de diciembre, más la celebración de los barcelonistas, por ejemplo, acá en Guayaquil. Entonces, si la situación, repito, sanitaria se complicara, ¿hay alguna opción de mover el calendario y postergar estas elecciones que están previstas para febrero 7, dadas las circunstancias? Al momento no hemos conversado sobre tal situación. Al momento las fechas del 7 se mantiene. Obviamente existe un reglamento que establece límites o la forma como llevar la campaña electoral. Todavía no tenemos un reglamento sobre el día de las elecciones,
Pero yo pienso que si se toman todas las precauciones personales de quienes van a ir a votar en un momento dado, en cuanto al distanciamiento social, en cuanto a la protección de vida, en cuanto a tener el alcohol disponible, no solamente en las juntas receptoras de voto y tal, yo creo que vamos a poder tener esas precauciones que son tan necesarias. Lo importante es que la gente vote. Lo importante es que en un momento dado, el día de las elecciones, sea el pronunciamiento de una mayoría de ecuatorianos que se asistan a votar y no solamente la audacia de otros cuantos que posiblemente sí lo puedan hacer en detrimento de un resultado que determine cuál ha sido una voluntad mayoritaria de los ecuatorianos. Pero ¿no le preocupa que pueda haber un alto índice de ausentismo, no solamente por la pandemia, sino también por todo lo que ha venido antecediendo este proceso electoral, por esta situación de desacuerdos entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que sí preocupa y deja quizás una sensación de intranquilidad? No, esto de aquí no podría repercutir también, digo, sumado a la pandemia, en que haya en esta elección un nivel alto de ausentismo. Me preocupa por el tema de la pandemia, definitivamente sí. No tanto por el tema de la relación, llamemos así, de organizaciones políticas, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, porque al final del día son las reglas del juego y hemos venido trabajando todos en favor de la democracia. Me preocupa el tema de la pandemia, pero yo ahí sí convocaría y yo insistiría en relación a la importancia que se tiene de que los ecuatorianos asistan a votar, a emitir su voto, su respaldo por una opción política, cualquiera que ésta sea, que no permitan que sean otros los que le den eligiendo. Al final del día, la elección es entregar el poder a través de un voto a una persona para que haga algo positivo por el país. Ahora, usted ha dicho, no le preocupa que esta situación entre Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso, el hecho de que un tema pase en la pelotita al uno y regrese al otro, pueda afectar, pero ¿no siente que sí puede afectar a la transparencia, la situación incluso interna del Consejo Nacional Electoral, ingeniero, esta situación de confrontación entre los mismos consejeros, el cómo se ha desarrollado este proceso, muchas cosas fuera de tiempo? Tiene razón. Y tengo que también reconocer que en las últimas semanas hemos logrado ponernos de acuerdo sobre la base de ejes específicos para llevar adelante el proceso electoral. El desafío es inmenso y si bien es cierto, todavía existen temas de discrepancia respecto a cómo hacer, cuándo hacer y cómo llevar adelante el proceso. Obviamente, en el tema informático, en el tema de equipamiento y en el tema de la organización del proceso en cada una de las provincias se ha trabajado con mucha presión. No significa que ya tenemos todo listo. Sí, estamos atrasados. Hay aspectos importantes. ¿Qué pendientes están? Bueno, tenemos nosotros que para el 17 de este mes tenemos dos actividades increíbles que van a poner que nos desafían. El uno es el primer simulacro y para lo cual deberemos tener todo el equipamiento técnico disponible y obviamente todo el sistema informático ya ahora sí completado, 17 de este mes. Pero también ese día está previsto para hacer el debate y respecto a eso yo reconozco que en lo personal no conozco detalles sobre aquello. Sé que hay organizaciones privadas, 3 ya, el Comercio, Ecuavisa, Cámara de Comercio también de Guayaquil, están muy adelantadas respecto a esto. Sin embargo, dentro del mismo Consejo Nacional Electoral, no obstante que la ley determina que nosotros estamos obligados a hacer un debate y debemos lucirnos en la transparencia, en la eficiencia y en su realización. Al momento no conozco cómo estamos en ese sentido y perdimos el apoyo de un grupo importante como el Grupo Faro que venía acompañándonos en esta organización. Ese es un tema entonces que está todavía pendiente por resolver. Ese es un desafío importantísimo y que está a 3 semanas. Ok, y ya para ir finalizando, quisiera terminar con lo que comenzó esta campaña electoral, que también va a ser atípica porque va a tener un manejo quizás más proyectado de las redes sociales, no vamos a poder ver los mítines o las concentraciones que se veían antes, efectivamente por esta pandemia. Y ahí el control, también ahí el CNE tiene un desafío en cómo va a controlar eso a través de las plataformas digitales, las plataformas nuevas que tienen los movimientos, organizaciones y los candidatos para poder llegar a ese electorado. Hay dos hechos respecto a esto. Por un lado, también estamos debiendo, o el Consejo Nacional Electoral está debiendo, porque eso tampoco está dentro del campo de todos los consejeros, sino de la responsabilidad de la presidenta en este momento. Hay 2 concursos fallidos para contratar a la persona que haga el monitoreo de la publicidad electoral. Y esto no es bueno.
No es bueno porque ya deberíamos estar haciendo el seguimiento de todas estas cosas. Primero. Segundo, en el tema redes, eso es difícil controlarlo. Lo que sí se va a poder hacer en un momento dado es establecer el costo de las piezas que se publican en redes, ¿no?, para poderlo contabilizar dentro de lo que es el gasto electoral. Pero eso también se necesita ya contratar ese monitoreo privado, externo. Pero debería habérselo tenido antes de que arranque la campaña electoral. Ya tienen 4 días, 5 días, sigue corriendo el tiempo y todavía no tienen... Lamentablemente tengo que, en honor a la verdad, decirle mucho de estas cosas y de estos atrasos. Si bien es cierto, sí, son responsabilidad de la misma organización interna. También es cierto que tuvo mucho que ver el atraso de poder conciliar temas presupuestarios con el Estado ecuatoriano. Eso ha tenido un impacto negativo fuerte en nuestra organización. Son algunos puntos que juegan en contra, que dan ventaja a aquellos candidatos que no tengan esa responsabilidad real. Pero en todo caso, dentro de este proceso también apelando a esa corresponsabilidad, ¿no? Estamos en medio de una pandemia, arrancado ya una campaña electoral, así que se cumpla también con lo dispuesto. Bueno, y quedan temas pendientes también todavía por resolver. Quiero agradecer al ingeniero que haya estado esta mañana contándonos precisamente qué es lo que todavía falta por hacer y cómo se va avanzando rumbo a las elecciones de febrero 7 de este año. Muchísimas gracias. Siempre a sus órdenes. Que tenga un buen día.